Su mercedes, bienvenidas a otro episodio de ¿Sabías qué? Y es que a partir de lo que fue el cambio del reinado austrohúngaro en España al Borbón en 1700, los Borbones comenzaron a tomar unas medidas un poco de reestructurar y reorganizar precisamente la renta del tabaco, llegando a centralizar precisamente la administración y que de alguna manera se pudiera obtener una recuperación financiera y política, porque es que, como explicamos en el video anterior, los particulares que manejaban de alguna manera la renta o el comercio del tabaco en España, pues de alguna manera eso generaba ciertos flujos de capital por precisamente los fraudes y el contrabando. Es así como se tomaría lo que es el modelo que conocemos todos de la renta estancada en cabeza de la Real Hacienda. Y es que al respecto el profesor Luis Rubén Pérez explica un poco que el origen de ese, sobre todo el tema del estanco, renta estancada, se inspiró mucho en lo que eran las huertas de los monjes u obispos, que lo hablábamos también en el episodio pasado, de cómo empezaban ellos en las abadías a cultivar tabaco dentro de sus propios monasterios o conventos, y tenía un carácter un poco más hermético y cerrado, pues precisamente porque como la destinación para ello era únicamente medicinal, aún no contaba con la aceptación por parte del clero y de la sociedad europea. Y de hecho ese mismo hermetismo fue lo que también quería replicar la corona española borbona, por decirlo de alguna forma, de alguna manera con los monopolios, que fuera un comercio cerrado entre las colonias y la metrópolis española. Pero bueno, finalmente, ¿en qué consiste la renta estancada o el monopolio de la renta del estanco? Y es que en este video vamos a empezar con hablar sobre unos conceptos básicos para entender un poco precisamente a qué hace alusión el tema de los estancos o un bien estancado. Y es que el sistema de renta estancada lo que quería precisamente era tener el monopolio sobre ciertos bienes que pudieran ser estancados. De hecho, al respecto, el profesor Luis F. Sierra, en su libro El tabaco en la economía del siglo XIX en Colombia, es un libro de 1973, él de alguna manera explica cuáles eran las condiciones que precisamente la administración de la renta buscaba al momento de clasificar un bien como estancado. El primer requisito era que los bienes fuesen susceptibles a un proceso de manufactura. ¿Por qué? Porque en primer lugar, pues obviamente eso permitía que la corona interviniera en cualquier proceso de la cadena de comercialización, sobre todo, por ejemplo, aplicando los gravámenes y controlando también los impuestos, y de alguna manera también excluyendo para que los particulares no reprodujeran de manera ilegal esos bienes, ya que pues en aquella época procesos de manufactura no los tenía cualquiera y únicamente, por ejemplo, ostentaba la corona tener esa capacidad. La segunda condición era poseer un mercado seguro, o sea que fuese un bien de uso y consumo cotidiano y que fuera de fácil acceso para todas las clases sociales. De hecho, uno de los criterios para establecer, por ejemplo, en el caso aquí de la Nueva Granada, una factoría era que cerca hubiese un centro poblacional que garantizara la demanda del producto, por ejemplo, en este caso, del tabaco. Otra cualidad es que fuese un bien homogenizable o homogéneo, que de alguna manera no complejizara la labor de la administración. O sea, esto significaba que el bien que se pudiera estancar, fácilmente se le pudiera establecer los precios, tanto de compra y venta, como también esa proporción entre peso y calidad, para establecer ciertas medidas monetarias al momento de su comercialización. Y finalmente, otra condición que debería tener los bienes, y esto era un aporte que realizó los profesores Jesús Antonio Bejarano y Orlando Pulido en su libro El tabaco en la economía regional en Ambalema durante los siglos XVIII y XIX, que es un libro de 1986, ellos agregan que otra condición era que fueran bienes imperecederos, que no fueran fácilmente afectables por efectos del tiempo, o sea, que no se deterioraran y permitieran estar almacenados por largo tiempo en las factorías. Y ya más o menos teniendo claridad sobre cuáles fueron los criterios de qué bienes fueron destinados a ser estancables, pues también es importante hablar cuáles fueron los primeros bienes estancables en las colonias españolas del Nuevo Mundo. Por ejemplo, en el caso de Nueva Granada, las primeras fueron el aguardiente y el tabaco. Otros bienes estancables serían la sal, la pólvora, los naipes y la amonedación. Bueno, en conclusión, el sistema de renta estancada lo que buscaba era que hubiese una fácil administración de los bienes estancados. Primero, buscando que hubiese un mayor ingreso
a las arcas de la corona precisamente por la recaudación de los mismos. En segundo lugar, buscaban también la cohesión del imperio a lo largo de todas las colonias en el nuevo continente. También con ello lo que buscaban era el sostenimiento de la burocracia y buscaban la financiación de la guerra, porque como ya hablamos en el anterior video y en otros videos que vayamos hablando a lo largo de esta serie, España estuvo inmersa, de hecho Europa estuvo inmersa en diferentes conflictos bélicos, por lo que para el próximo video ya comenzaremos a mirar un poco las disposiciones y las medidas que tomó la corona española para lograr esa centralización y esa reestructuración en la administración de la renta, y también cómo algunas de esas medidas llevaron a un mal funcionamiento de lo que fueron los ideales con los que se establecieron el monopolio de la renta estancada, pero eso lo iremos viendo progresivamente en próximos episodios de ¿Sabías qué?